firmes y adelantes. Aquí en Samuel capítulo 15 le doy gracias a Dios por mi hermano Cornelio que este, nos trajo el estudio el domingo pasado y vimos ahí que el pecado te lleva a más pecado, ¿verdad? Eso es bien importante. Y la desobediencia, ¿verdad? Es lo que nos hace ser ciegos en nuestro pecado. Muchas veces uh, no ponemos a pensar qué tan ciegos nos hace el pecado a nosotros. En veces pensamos que estamos bien y podemos ver que todo está bien nosotros, pero verdaderamente tenemos áreas en nuestras vidas que son áreas ciegas en nuestras vidas, ¿verdad? Primer accidente que tuve yo, parece que tenía unos 16 años, iba en el carro y en mi espejo de lado, pues veía claramente todo bien, pero aparentemente le pegué al carro cuando me moví. Y de volada eso se llama blind spot, se llama una parte del área que es ciega, ¿verdad? Una parte, ¿cómo? Punto ciego, punto ciego. Y desde ese tiempo aprendí esa lesión, ¿verdad? En el espejo se mira perfectamente bien todo, pero realmente tienes que checar bien y voltear y no nomás depender del espejo y checar todos tus espejos, ¿verdad? Y ahí aprendí esa lesión y yo en mi mente dije, pues yo estaba bien, ya vi, no estaba la persona ahí, ¿verdad? Pero obviamente pues aprendes, ¿verdad? Que tenemos puntos ciegos en nuestras vidas y podemos ver la vida de Saúl porque Saúl va en un declive, va para abajo él. Y en veces podemos hacerlo a él como el malo y en veces no escuchamos que Dios está hablando de nosotros en Saúl. Está hablando de que nosotros tenemos algo de Saúl en nuestras vidas, que hay que nosotros confrontar. Les comentaba en la mañana, ¿verdad?, de mi viaje y que andaba tan apurado que iba guiando a mi familia en la dirección incorrecta. Aquí vimos, ¿verdad?, como nuestro hermano Cornelio estaba trayéndoles el mensaje la semana pasada, el domingo pasado. Saúl, el pecado de Saúl lo llevó a más pecado. Y lo que también podemos ver es, no nomás los líderes, hermanos. Nosotros somos líderes del hogar. Nosotros estamos con gente detrás de nosotros, ¿verdad? Sí, los líderes es importante, ¿verdad? Especialmente, pero uno también puede aprender de que como yo iba llevando a mi familia, a mis hijos, a mis hijas en la dirección incorrecta por andar apurado y no checando bien para dónde iba. El punto que yo quería llegar ahí es que no quería que oscureciera mucho, porque en una ciudad de esas, en esas áreas, no es bueno traer chiquititos y yo sabía que quería llegar con tiempo para no ponernos en peligro. Ya llegando al hotel, ya íbamos al mercado en carro y en un área más, ¿verdad? Pero ese era el punto, ¿verdad? Yo según estaba tratando de apurarnos porque pues ya se estaba oscureciendo y pues imagínate estos niños, ya ves cómo se ponen en esos lugares, ¿verdad? Yo pensando que estaba haciendo algo bien, no estaba viendo y vigilando bien la circunstancia y para cuando me di cuenta, pues ya estábamos, ya íbamos llegando a la dirección incorrecta y pues quizás, ¿verdad? ¿Qué podría haber pasado? Y así somos en la vida también, hermano. O sea, nosotros cuando llevamos la vida incorrecta y no nos fijamos, nos llevamos de encuentro a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros chiquitos, aquellos que nos ven como líderes, ¿verdad? Aquí en la iglesia, los niños no definen pastor y líder, ellos ven a un adulto en la palabra y piensan que son líderes espirituales y sí somos, ¿verdad? Entonces, así vemos que aquí Saúl, él se llevó de encuentro por su pecado y la cieguez que tenía. O sea, yo no creo que Saúl se levantó en la mañana y dijo, me voy a poner en contra de Dios. Pero pasa sutil. Comienzas a pecar y el pecado te lleva a otro pecado y no sabes si estás ciegamente no entendiendo para dónde vas. Y aquí vimos la semana pasada que
Saúl se llevó de encuentro a Israel. Le valió 2 cacahuates Israel y hasta su propio hijo llegó y dijo, hey, aquí está mi hijo. El pecado no tiene respeto de nadie. En veces estamos ciegamente en el pecado y no nos damos cuenta que nos estamos llevando a nuestros hijos de encuentro. Nos estamos llevando a la iglesia de encuentro. Eso es muy importante porque aquí Saúl nos va a enseñar, ¿verdad? La desobediencia de Saúl nos enseña que tenemos puntos ciegos que aún nosotros también como cristianos no queremos o se nos olvida examinar. Tenemos a Saúl que vamos a ver que como rey está en su está declinando, ya va para afuera, pero entra otro rey, David, y créeme lo que los dos si los pones juntos así nomás, el otro está peor. Pero había una diferencia, hermanos. La diferencia es que David era un hombre detrás del corazón de Dios. La diferencia lo vemos ahí en el Salmo 50, lo vemos la diferencia allí en lo que David decía, ¿verdad, Señor? Examina mi corazón, Señor. ¿Cuántas veces no le decimos al Señor, Señor, examíname muy bien, Señor? No veo estas cieguedades que tengo. Mira, muchas veces la gente puede ver pecado en nuestras vidas y nosotros no lo vemos. No huelemos el olor horrible del pecado en nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos que checarnos, ¿no? Y echarnos chicle y lavarnos los dientes y si tomamos café y todo porque no estamos seguros porque no podemos hueler bien si es nosotros o no. Pero cuando estás ahí y ves y andas como dragón y la gente se te hace para atrás, te das cuenta. Y no te diste cuenta tú, pero los demás sí se dan cuenta. El pecado es así, el pecado apesta, es horrible. Pero uno cuando está en el pecado se ajusta. El olorcito ya no huele tan feo, poquito a poquito. El apeste te impones, no, pues sí huele feo, pero ya te impones. Pero te va a llevar. Y aquí vemos que Saúl iba mal, iba ciegamente mal. Yo creo que él de verdad pensaba que no estaba mal y vamos a ver eso ahorita, a ver qué uh, tanto llegamos. Pero la desobediencia y el pecado te lleva a más pecado y el pecado es peligroso porque te puedes llevar a mucha gente de encuentro, a mucha gente de encuentro y a tu propia familia. Entonces, dice en el 15, Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te pedimos por tu espíritu que nos mueva, que Señor, que puedas tú abrir nuestros entendimientos, que la palabra sea como una espada de doble filo, Señor, que nos exponga completamente, que no nos pongamos en el lado bueno o en el lado malo, sino, Señor, que tu palabra nos convicta, Señor, y nos traiga consuelo al mismo tiempo, Señor. Que tu espíritu, Señor, nos dé sabiduría, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí ya después de lo que había hecho Saúl, llega Samuel y le dice a Saúl, el Señor me envió, vengo de parte del Señor. Y nomás quiero que noten ciertas cosas que van a pasar aquí en cómo ha cambiado la mente de Samuel. Nomás acuérdense, y lo voy a repetir, cuando comenzó Saúl con Samuel, el Saúl dijo, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para ser tu siervo o ser rey, ¿verdad? Esa es la actitud que él tenía. Y ahora vamos a ver una actitud diferente de Saúl y Samuel le dice, ¿verdad? Vengo yo sobre el pueblo de Israel, ahora pues está atento a las palabras del Señor. Y le dice Samuel, así dice el Señor de los ejércitos, hoy yo castigaré a Amalac por lo que hizo a Israel cuando se puso contra
el camino mientras subía de Egipto, ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiedas de él, antes bien da muerte tanto al hombre como a las mujeres y a niños como a los niños de pecho y a bueyes como a las ovejas y los camellos y como asnos. Ok, ¿quieren conocer al Dios de la Biblia? Aquí está. Para nosotros eso está difícil. Niños de pecho, bebitos, ¿ok? No podemos crear una caja y decir, bueno, estas cosas no están en la Biblia, están en la Biblia. Y es algo que podemos reaccionar nosotros y decir, pero ¿cómo Dios puede matar a bebés así? Si el contrario nos dice que los defiendamos y los dice. Ahora, quiero que entiendan la ira y por qué Dios está enojado con Amalek, ¿verdad? También tenemos que ver esto. Pero la manera en que Dios nos enseña a nosotros su ira contra el pecado es muy difícil de explicarle a mentes finitas como las de nosotros. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Dios tuvo que inventar la comunicación para poder tratar de comunicarse con nosotros y ahí aún es difícil para entender a Dios, porque no lo podemos entender. Dios nos habla en una manera donde nosotros podamos entender y comunicarse con nosotros, una manera que podamos racionarla. Primeramente, tenemos que venir con una sujeción de quién es Dios. En Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Tenemos que ver que Él es el creador y en Dios no hay pecado. En Dios no hay maldad, Dios es perfecto. O sea, tenemos que meter esa teología para poder entender este texto, porque si no, pues es lo que nos echan, ¿verdad? A nosotros, los que están en contra de la palabra de Dios, pues cómo Dios puede matar o sea, niños como de niños de pecho. Y aquellos que aman a los animales, ay, mira a los bueyes, a las ovejas, a las mujeres. Pero tenemos que entender que no todo lo vamos a entender. Y aquí es donde viene la fe. Aquí es donde viene la fe. Dios está comunicando y nos está enseñando su ira. Todo tiene castigo. Simplemente, un día va a haber un día de juicio. Pero aún todavía Dios le trae juicio a las naciones. Ha habido tiempos en la Biblia que hemos visto que la nación de Babilonia y diferentes naciones de Israel han sido parte del juicio de Dios y Dios usa a ejércitos para cumplir su juicio. Dios tenía algo contra Almanac y ahora Dios va a usar a Israel para traerles juicio. Hemos visto juicio en la historia también de nosotros, no nomás en la Biblia, y Dios ha traído juicio a esas naciones. Y quiero que sepan que les digo esto, y se los digo con mucha confianza, que los Estados Unidos está y va a estar pronto bajo el juicio de Dios. No puedes tú matar más de 36 millones de bebitos y abortarlos y decir que Dios está bien con eso y que te vas a salir con la tuya. No puedes decir que toda la blasfema que está pasando en una nación, puedes decir que Dios va a dejar que pasen las cosas. Eso sería en contra de Dios, hermanos. Sería en contra de Dios, de quién es Él. Amalek andaba hace 400 años. ¿Qué anda haciendo Dios aquí, trayéndoles juicio 400 años después? Eso enseña el punto que les estoy diciendo ahorita. A lo mejor, no, pastor, no. Pues chequen la Biblia primeramente. Yo no les estoy diciendo nada que no estoy viendo la Biblia. Pero estamos bajo el juicio y nadie te va a salvar del juicio. 400 años. 400 años.
Y lo vemos aquí en Deuteronomio 25:17, hace 400 años, y dice, ya acuérdate de lo que hizo quién, Amalek. Tiempo de Moisés, habían pasado ya 400 años aquí, están hace 400 años en el tiempo de Moisés, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto, como te salió, encontró en el camino y actuó entre los tuyos a todos los que agotó, a los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado y en el tiempo y no temó de Dios. Por tanto, cuanto el Señor tu Dios te ha dado descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado, heredado para perla borrás debajo del cielo la memoria de Almonac, no lo olvides. Vas a borrarlos completamente. ¿Sabes qué te dice eso? Dos cosas. Primero, las malas noticias. Las malas noticias es de que el tiempo no desborra tus pecados. Tú crees que has cometido pecados y ahí estás y ha pasado tiempo y ya crees que te escapaste con la tuya. No creo. No creo. Cometiste ofensas y pecados contra Dios hace mucho tiempo, ya crees que estás bien, que ha pasado, que el tiempo resuelve eso. No creo. El tiempo no resolvió lo que hizo Amalek, porque Dios todavía quiere juicio y justicia. Y dijo, oh, el tiempo es hora, voy a levantar aquí a Saúl y quiero que los desaparezcas, que no haya evidencia que esta gente estuvo aquí. ¿Por qué? Porque ofendieron a Dios. Cuando la gente de Egipto salió, eran los primeros que atacaron a Egipto, a Israel, cuando primero salieron. ¿Y sabe lo que hicieron? Si se acuerdan en la historia que leímos de Jacob, cuando Jacob, pues ya ves que Jacob tenía tantas trampas, ¿verdad? Se aventaba, iba a ver a su hermano. ¿Qué hizo en una de las, separó a la gente, ¿verdad? Y marcharon, y en una de ellas, ¿qué hizo? Puso a los niños enfrente y a las mujeres y a todos enfrente a ver si el hermano no los atacaba. ¿Por qué? Porque para proteger a los débiles, a los niños, los pones atrás. Y esta gente tomó ventaja de los débiles, tomó ventaja de los niños, de los bebés, de las mujeres y los atacaron por atrás y mataron a muchos en Israel. Y Dios no se le olvidó. Tienes pecados que no te has arrepentido realmente. Tienes pecados que están escondidos y no los quieres traer. Tienes tus pecados y todo. Quiero que sepas que el tiempo no los va a desborrar. Y incluso hay pecados, hermanos, que siguen las generaciones. La siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente. Hay una cadena que está difícil de quebrar. Pero hay una segunda cosa que hizo Dios aquí en estos 400 años. Gracia. Una gracia de poder arrepentirse, una gracia de poder hacer bien con Dios. Porque el tiempo no resuelve tus pecados. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús sí lo hace. El tiempo no, pero Cristo sí. Y por eso vemos que Dios no va a perdonar. Él va a traerle juicio. No creas que porque lo que hicimos hace 100 años o 50 años o esta nación lo que hizo ahorita y con el tiempo, bueno, ya hay menos. No creas que Dios no va a traer juicio a las naciones. Lo ha hecho por toda la historia y lo va a hacer otra vez. Y en Apocalipsis vamos a ver la ira de Dios en las naciones. Pero la gracia de Dios deja que tú te estés escapando con tantas cosas. Y no es para que tú digas, me escapé, Señor. Es para que vengas a arrepentimiento y vea la gracia de Dios. Para que vea la gracia de Dios. Entonces, Dios prometió algo que iba a hacer hace 400 años. ¿Qué clase de Dios tendemos si Él no hace lo que dijo que iba a hacer? Dios dice que va a haber un día final, va a haber un juicio.
El juicio ya está ahorita. Si ahorita tú te mueres, no va a haber una corte para ti. Inmediatamente vas a estar en el infierno o en la gloria con Dios. Punto. El juicio está en el momento que tú te mueras, ahí mero. Si estás con Cristo, estás sin Cristo. Ahí se acabó. Pero habrá otro juicio para ahora ver, vamos a dar cuentas de lo que hiciste. Así como un prisionero lo llevan a la cárcel y está ahí en la cárcel un tiempo mientras que va a corte y ya le dan la sentencia. Y así ahorita vas a llegar tú, llegas al fin de tu vida, mueres con Cristo en el cielo, mueres sin Cristo en el infierno. Y un día todos van a ir al trono blanco ahí, los que cometieron estos errores, y Dios va a dar sentencia a cada uno de ustedes en el infierno. Pero no podemos escapar la ira de Dios, al menos con la gracia de Cristo Jesús, el trabajo que hizo en la cruz. Entonces, se oye horrible, pero en nuestras mentes Dios quiere que capacitemos la ira que Él tiene, el odio que Él tiene contra tú, a tomar ventaja de los inocentes. Dices, a lo mejor yo no he hecho eso, no sé, pero a lo mejor tú has tenido una posición y has subido las narices con gente. Quizás has tomado ventaja del sistema, quizás has tomado ventaja de alguien que es débil. Eso también cuenta, claro que sí. Claro que sí, hermanos. Tratamos de siempre tomar ventaja y aprovecharnos del sistema, aprovecharnos de la gente o aprovecharnos de las cosas. Y Dios no tiene buena mirada sobre esas cosas, hermanos, para nada. Entonces, es difícil ver esto, pero es la única manera que Dios puede hacernos entender o comunicarse qué tanto odia la desobediencia, qué tanto odia la rebeldía. Sí, ahora, yo sé que esos niños que estaban en pecho y los niños inocentes y la gente inocente, yo sé que aunque Dios hizo esto, esos niños y esa gente inocente están con el Señor. ¿Ok? Tiene que. Dios es Dios y hemos visto como David y en diferentes áreas en la Biblia que nos enseña, ¿verdad? Que estos niños inocentes están en el cielo con el Señor. Amén. Agarramos eso. Entonces, Saúl convocó al pueblo y los contó en Telaim, 200,000 soldados de pie y 10,000 hombres de Judea. Saúl fue a la ciudad de Malek y se embroscó en el valle. Y dijo Saúl a los quintías: váyanse, apártense, desciendan de entre los almanicitas, para que yo no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos de Israel cuando subían de Egipto. Entonces los quintetas se apartaron de entre los almacitas. Entonces dijo, voy a sacar a estos hombres de ahí, voy a salvarlos. Y Saúl derrotó a los almacitas desde Jabías, en dirección de Shur, que está al oriente de Egipto. ¿Captó vivo a quién? Aga, rey. ¿Qué le dijeron, hermanos? ¿Qué le dijeron que hiciera? Destruye a todos, no dejes nada, ni animales, ni nada. ¿Y qué hace Saúl? Hace cuenta que en veces predico y en veces les digo y van y hacen exactamente lo contrario de lo que acabamos de ver. ¿Eh? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Es like, wow, acabas de oír eso y haz de cuenta que al contrario, haz de cuenta que te dijeron, captura y hazlo, hazlo. Agarra al rey. Ahora,
en esos tiempos también, este es el primer rey de Israel, pero no era los primeros reyes, había muchos reyes que existieron alrededor. Y era una de las cosas que hacían muchas veces, y lo vamos a ver también en el futuro si ves el Antiguo Testamento. Pero los reyes se captaban y cuando llegabas tú a captar a un rey, a una nación, el rey lo salvabas porque si un día tú perdías, había un entendimiento de que iban a salvar al rey. O también agarraban al rey y lo salvaban para después hacer un ejemplo de él, para, como un trofeo, ¿verdad? No sé qué es lo que estaba pensando él. Muchas de esas cosas pueden hacer, pero lo que sí sé es de que ahí va, desobedeciendo, desobedeciendo. Anteriormente, cuando estaba él ahí argumentando y tratando de defenderse, que era su hijo Jonatán, que a quién van a matar, a mí o a mi hijo Jonatán, Jonatán es el que debe de morir, y mientras estaban escapando los filistinos, ¿verdad? Hermanos, no existen problemas grandes. Los problemas nacen chiquitos. Lo que pasa es que nosotros no los pisamos y los dejamos que se hagan grandes. ¿Y qué hizo? Ellos estaban acá y los filistinos andaban agarrando vuelo y se estaban yendo. Y después, ¿con qué crees que le dio problemas a Saúl y tuvo que meterse David? ¿Quién eran? Los filistinos se trajeron un gigantote. ¿Ves? El problemita chiquito que tenían, que los podían ver pachurrado, que Jonatán, quédate allá y sigue matando y esto y el otro. Pero no, 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 no. Los deja ir y a rato ese problemota cae. Aquí igual, este problemota le va a caer a otras naciones después de que muera el rey Saúl. Y incluso esta misma raza es el que le da la muerte después aquí a Saúl. Su propia mano lo mata. ¿Por qué? La desobediencia. Porque no pisas las cosas chiquitas. Ves algo y ahí le sigues viendo y en lugar de pisarlo, Señor, ¿sabes qué? Quítame eso de ahí. Sigues metiéndote. Sigues haciéndolo. Una conversación es y ya sabes que no te debes meter en eso y ahí vas y comienzas y ahí comienza el chisme y crece y ¡pum! Te metes en problemas. Ahí estás, sabes que tienes que pagar esta cuenta, pero híjole, sabes que es que se me antoja ir a comer, quiero que los niños disfrutan y pum, y luego de repente están tocándote en la puerta. ¿Qué onda? Toma chocolate, paga lo que debes. ¿Qué hacemos, hermanos? Y luego estamos sorprendidos de que por qué nos están cayendo las taxas o nos están cayendo los biles o nos están cayendo esto y lo otro. ¿Por qué? Porque hacemos que las cositas chiquitas que ahí mero debías de haber pagado y lo dejas y el otro mes y el otro mes y el otro mes y tú. Ya dejas a tu hijo, bueno, sal, pero nomás una hora y nomás 2 horas y ya para cuando sabes ya se te fueron tus hijos de la casa y andan mal. Amén. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, hermanos. Esta palabra de Dios está viva, no es nomás para que nos sentemos y la leamos y le veamos a Saúl, ay, qué malo es Saúl. No, nosotros tenemos mucho de Saúl en nosotros, hermanos, pero tenemos mucha esperanza porque tenemos a Cristo y le podemos pedir que los examine para que podamos ver nuestros puntos ciegos, nuestros puntos ciegos. Rey de los almecitas y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Versículo 9. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y lo mejor de las ovejas y de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y todo lo bueno que hicieron. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Oh, haz de cuenta que, ¿qué le dijeron que hiciera? Destruye todo el pecadito. Mira, el pecado chiquito, el más pequeño, la mentira blanca de que, ay, no, pues le tengo que decir a los niños esto porque no quiero que se me... o sea, cuando oigo gente decir eso, digo, qué mentirotas. ¿Cómo puedes tú pensar que un pecadito chiquito de esos puedes tú excusar el pecado? La mentira más blanca que te puedas imaginar.
Ay, tu abuelita no, se murió bien, dormida, ¿no? Pues se la llevó un accidente y le torció la cabeza. No estoy diciendo que les digas todo eso, pero tuvo un accidente fetal, ¿verdad? No le digas, ay, se murió ahí en paz, dormidita, ya. O sea, pecaditos, historias blanquitas, pecados blancos, de que viene un hombre por la chimenea y trae regalos. Bueno, eso es otra cosa. Pero ese pecado blanco es suficiente para que Cristo venga a morir en la cruz, porque el pecado más pequeño, si podríamos nosotros con ese pecado chiquito, pequeñito, que no fuera nada, entonces no necesitáramos a Cristo. Pero el pecado del tamaño de una arena no podemos contra él porque perverse, porque contamina, porque corrupte. Y ese pecadito chiquito de la curiosidad de ver el árbol del que prohibido que le dijo Dios, no te metas con ese árbol, esa curiosidad nomás. Cristo tuvo que venir a la cruz por eso, porque ya pecó, ya lo vistes con tu ojo, ya lo deseaste en tu corazón. Antes de que Eva agarrara el fruto, ya lo había hecho en su corazón, hermanos. Y por eso Cristo dijo, ahora vengo y les digo, aquel que vea a una mujer de una manera mala, ¿verdad? Entonces, ¿has pecado? ¿Tú crees que Eva allí mero hizo la decisión? Ya estaba, mira, la curiosidad, andas así. Ahí andas por el pecado, acercándote, viendo, tentándolo, jugando con el pecado en el corazón y luego así. No fue por una frutita que se comió, hermanos, que estamos en la situación en la que estamos. Fue por el pecado. Fue porque desobedeció. Fue porque le dijeron, no tomes de este árbol. Y aquí a Saúl le dice, no dejes nada allí. Ya le había regado Saúl, ya había él sacrificado en el templo, no se quiso esperar que llegara Samuel y al 7 día, en lugar de esperarse hasta el fin del día, lo hizo él. Ya llevaba una contra él. Luego aquí tenía la oportunidad Saúl de hacer bien y ¿qué hace? Todo lo bueno, todo lo de valor, todo lo contrario que le dijo Dios, se quedó con él. Amén. Saúl derrotó a los amaditas desde, a ver, ¿dónde estamos? En el 10. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Ok. ¿Crees que Dios estaba contento con esto? Me pesa haber hecho rey a Saúl. Me pesa haber hecho rey a Saúl. Es una palabra, regret, que pues yo creo que es, quisiera no haber hecho esto. Aquí tienes que entender a Dios también. Que Dios tiene que comunicarse con nosotros en una manera que entendamos, porque tenemos unas mentes chiquitas. Ok. So, no es que Dios no vio, no sabía, Él es omnipotente, pero todavía quiere que Él sepa que le duele cuando lo ofendemos, que le duele cuando somos y hacemos estas injusticias. Eso es una manera de que Dios nos está informando y dice, mira, nunca lo hubiera hecho, pero no es que no lo hubiera hecho, Dios es perfecto, era la voluntad de Dios, todo esto que pasara fue para que nosotros ahora en este Nuevo Testamento podamos ver y entender y aprender y a ser exhortados por todo lo que ha pasado en las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero Dios quiere que entendamos que a Él no le trae a Él ningún ánimo o sonrisa o, ay, yo ya sabía que esto se iba, le dolió tanto. Y cada vez, cristiano, que nosotros ofendemos a Dios, cada vez que rechazamos a Dios, cristiano, cada vez que desobedecemos a Dios y somos como y vivimos en la carne, ofendemos a Dios, hermano. Y se entristece, le da tristeza, hermano. Y aquí nos está enseñando, mira, dice, nunca lo hubiera puesto de rey, pero no es para que lo veas como un debilucho, como que no tenía poder, no, es para expresarnos a nosotros y decirnos, le duele al Señor.
Así es como se siente él. Me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme, ¿ok? Ha dejado de seguirme. Quiere decir que en un principio comenzó a seguirlo. En un principio comenzó humildemente, yo quién soy para ser rey, Señor. Y ahora no lo está siguiendo. No es como comienzas, sino como acabas. Esa es la diferencia. El rey David a lo mejor no comenzó bien y luego para abajo, pero ¿cómo acabó? ¿Cómo fue su vida? Y no ha cumplido mis mandamientos. Ahí está la clave, hermanos. Quizás los mandamientos tuyos no son de ir a destruir a una nación, pero los mandamientos aquí en la Biblia, lo que nos dice la Biblia que debemos de hacer, eso es lo que Dios nos ha dejado. Y cuando no lo seguimos, Cristo claramente dice, ¿para qué me dices Señor y no haces lo que te digo? Claramente, todavía en el Nuevo Testamento Dios se siente igual. Esta es teología. Aquí podemos nosotros ver y aprender mucho de Dios, hermanos. Obedecer los mandamientos de Dios, hermanos. Simplemente la vida diaria en cuando le fallamos a Dios. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. ¿Qué dijo Samuel? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Por eso Samuel es uno de los hombres tan importantes en la palabra de Dios. Y como les dije en el principio, lo ponemos ahí con Moisés, porque Jeremías dijo, estos dos hombres, ¿quién son? ¿Y por qué? Es por esto. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Por favor, no vamos a hacer tratando de mentirnos. Tenemos carne, hermanos. Y a lo mejor un poquito. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si a nosotros nos dicen, no, pues ya estás muy viejo, ya hiciste tu tiempo aquí, ya no te necesitamos, quiero que nos des a alguien más, quiero que le ponnos un nuevo rey. Y Samuel viene y les da el nuevo rey. Fue con Dios, Samuel dijo, ¿qué hago? Y Dios le dijo, dáselo. Entonces, viendo esto, ¿qué crees tú que hubiéramos hecho nosotros? Les dije, mira, estás esperando de que la riegue, ¿verdad? No, hombre, riégala tú. Ahí en el trabajo, quizás una posición que tú querías o un lugar donde tú querías trabajar y luego nomás está viendo a la persona, ándale, ven, yo me hubieras puesto a mí ahí, ¿verdad? Pero él tenía una pasión y no le importó a él, se negó a sí mismo. No le importó lo que decían de él. Y eso es el problema que tenemos, hermanos. Nos queremos tanto. Ay, ¿para qué me dices menso? ¿Para qué me dices esto? Y ay, me ofendo que alguien me dice esto y lo otro. Oféndete porque ofenden a Cristo, no a ti. Tú ya moriste. Ya no eres la misma persona. Ya tú eres una nueva criatura. Tú ya no eres tú. Eres nacido de nuevo. No importa lo que digan de ti, porque si tú sigues de ti, te iba a llevar derechito al infierno el ti. Y para venir a Cristo tienes que ser pobre en espíritu, bancarrota, que te digan lo que te digan y que te ofendan lo que te ofendan. ¿Y qué? Pero si no has experimentado eso, tienes que checarte porque a lo mejor no has experimentado ser pobre en espíritu. Samuel no se ofendió. Y si alguien tenía de qué ofenderse, era el sacerdote de Dios. Él era el líder espiritual y él era el líder de Israel. Y el líder espiritual. Y ven este rey. ¿Y qué dice Samuel? Oye, le pesó toda la noche con el Señor, hermanos. Qué corazón de este hombre. Qué corazón. Y se levantó muy de mañana para ir a encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Saúl. Se le dio aviso a Samuel. Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí y dando la vuelta ha seguido adelante bajo a Galel.
Este andaba haciendo un monumento como si nada hubiera pasado. Hermanos, pero quiero que sepan, definitivamente, si vemos, Saúl, en serio, hermanos, no pensaba que estaba haciendo nada malo. Él estaba justificando la cosa. Cuando echamos esa mentirita blanca, cuando echamos esos mentirotas grandotas o chiquitas, o cuando tratamos de hacer un pecado para cubrir una cosa buena, tengo que pecar para hacer algo bueno. Es que si no peco, no hago esto bueno. O el pecado que hice justifica lo que hice porque lo hice por algo bueno. Ay, ¿cuántas veces no hacemos eso? ¿Cuántas veces no hacemos eso? Fallamos a Dios, quebramos su ley para hacer algo bueno. Y sí, quizás hiciste algo bueno, pero así no es como Dios dice que lo hagas. Este andaba todo lo que da, Saúl. Pero quiero que entiendan, y esto es algo que yo he meditado en mi corazón, mi primer vez que vi esto a los 16 años de ese espejo, después a los 25 años, cuando el Señor verdaderamente me estaba transformando, me di cuenta tantas áreas y puntas ciegas que tengo en mi vida, yo pensando que estoy bien, pero no estaba bien. Y todavía hoy, hermanos, tengo que meterme de rodillas y pedirle al Señor, enséñame, Señor, enséñame. Porque tenemos esos puntos ciegos, todos nosotros, no nomás Saúl. Queremos ser como Samuel. Entonces tenemos que aprender de Saúl. Aprender qué no hacer. Pero Saúl, de todo corazón, perverso que traía ya estaba bien negro el corazón, se le estaba haciendo. Él no sabía que estaba haciendo mal. Él estaba justificando todo lo que estaba haciendo. Él estaba bien. Por eso dice Cristo. En los últimos días vendrán mucha gente y sean Señor, Señor, Señor. O sea, te están diciendo Señor con una autoridad de que hey, yo te conozco, Señor, Señor. Ábreme, yo tengo el derecho de estar aquí. Mira todo lo que hice para ti. Hice milagros en tu nombre, Señor, tantas cosas, maravillas. Señor, yo merezco estar aquí. Ábreme la puerta. Pero ellos estaban ciegos a su pecado, que todo ese tiempo estaban haciendo todas esas buenas obras para ellos mismos. Servían a ellos y no a Cristo. Y estaban ciegos con su pecado de orgullo, su pecado de autosuficiencia, su pecado que tenían. Y llegan a ese tiempo y aquí vemos que Saúl definitivamente, él no pensaba que estaba mal, estaba justificando todas las cosas. Amén. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea el Señor. Ay, ¿eh? Bendiciones, hermano. Y andas bien mal. Acabas de hacer una cosa horrible, una cosa de desobediencia y todavía ves a tu hermano y llegas aquí a la iglesia después del despapalle que hiciste, el despapalle que traes, llegas a la iglesia. Bendiciones, hermanos, bendiciones del Señor. He cumplido en el mandato del Señor. Hice todo lo que me dijo Cristo. He cumplido. Pero Samuel dijo, ¿qué es esta balido de ovejas en mis oídos? En mis oídos estaba oyendo atrás, no, bueno, las ovejas y los animales. ¿Y qué es esto que se oye allá atrás? ¿Eh? Estás ahí, escondidito. No, ni lo escondió, ¿no? Llega ahí, no obedecía al Señor en el patio. Pues, ¿y esto qué onda? Todas las ovejas, todo el ruido que hay aquí, todos los animales, todo lo que está pasando. Y Saúl respondió, los han traído los almacitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Ok, la primera cosa aquí. ¿Qué es lo primero que hacen? Es que mi esposa lo hizo. ¿Verdad? Es que el hermano me hizo. No, es que mira, me hicieron hacerlo en la escuela. Ah, mira, el compañero de trabajo me hizo hacerlo. ¿Qué es lo primero que hizo?
No, mira, el pueblo perdonaron y agarraron lo mejor. Dijeron, no, ¿sabes qué? Yo sé que esta era la de esa, pero el pueblo quería que nos trajéramos lo mejor que hay aquí. Era para el pueblo, lo hice para el pueblo de Israel, ¿eh? Lo hice para ustedes, como los políticos. Lo mejor de las ovejas y lo mejor de los bueyes para sacrificar. Y no nomás eso, lo hice porque el pueblo lo pidió. ¿Y sabes qué dije yo? Oh, pero vamos a sacrificar todo para Dios. ¿Eh? Es para Diosito. Sí. Andas haciendo cosas que no, y luego le traes ahí. No, pero es que sabes que esto lo iba a dar a Dios. ¿Cuántas veces no venimos a excusar de que hicimos algo malo, pero era para Dios? Lo tuve que hacer y así pude ayudar a la iglesia, así pude ayudar al vecino, así puedo ayudar, el pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más excusas puede tener este hombre? Pero fíjate lo que dice, para sacrificar al Señor que, hoy ahora ya no es mi Dios, ahora es tu Dios. ¿Qué dijo del principio? Dios dijo, ya me ha dejado, ¿por qué me ha dejado? Eso no pasa, hermanos. Tú piensas que estás con Dios y un día ni 50 te das que has dejado a Dios. Es útil. Él estaba siguiendo a Dios a todo lo que da, pero en un tiempo sutil, tu Dios, porque ahora yo soy mi Dios. El Dios que estaba en el corazón, en el espíritu del rey, había sido llevado, sacado y puesto, se puso Saúl, te pones tú ahora como reino. Ahora lo que yo quiero, mis deseos, yo soy el rey de mi vida, yo hago lo que yo quiero, a mí no me importa lo que diga la Biblia, a mí no me importa lo que diga la iglesia, el pastor, los hermanos, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero y como yo lo quiera, y así es. Aquí está Saúl, tu Dios. Pero de más, espérate, hay más. Destruimos por completo. Dice, pero sabes que todo lo demás lo hicimos como tú dijiste que hiciéramos. Nomás era esta cosita aquí que no te dije. Dios entonces, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declarar lo que el Señor me dijo anoche. ¿Y sabes qué era la actitud de Saúl? Este hombre, Samuel, que le ayudó tanto, que lo amó tanto, que lo trajo por tantos años. ¿Sabes cómo lo trató? Como si nada, dice, habla, te dejo hablar. Ándale. A ver, ¿qué tiene Dios que decirme a mí? ¿Cómo venimos aquí a la iglesia cuando andamos mal y en rebeldía? Habla, pastor, a ver qué tienes que decir. Lo que no me gusta, para afuera, y lo que me gusta, a lo mejor lo uso, pero habla. Dios no necesita tu permiso, porque un día toda rodilla va a caer, toda boca va a confesar, ¿ok? Y si algo nos enseña esta lección es que con Dios no se juega, y vamos a ver, porque se nos acabó el tiempo, se va a poner, estaba bueno, pero pues no alcanzamos. Pero lean, mediten y vean, pero sabemos que tenemos gracia. No podemos salir de leer algo así y no examinarnos y no pedirle al Señor que nos cheque nuestros corazones, hermanos. No podemos salir de aquí y decirle, ¿oíste eso, vieja? Te estaban diciendo a ti. Tenemos que salir nosotros mismos y pedirle al Señor, porque ¿sabes qué? Aunque el tiempo no va a quitar el pecado, la gracia de Dios sí lo puede hacer en Cristo Jesús. Eso tienes esperanza para hacerlo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu mensaje, por tu palabra, Señor, que se desarrolla, Señor, en la vida práctica, Señor, y podemos nomás ver exactamente cómo somos, Señor. No lo digo porque
pienso que la otra gente así es, sino lo digo porque soy un experto. Yo soy así, Señor. Yo soy un hombre caído que seguía la desobediencia, Señor, rebelde, Señor. Ya me conozco bien, Señor. Por eso hablo así, no porque pienso que todos los demás son así, sino conmigo tengo, Señor. Y gracias, Señor, te doy porque nos revelas tu palabra, porque nos santificas, porque nos das una oportunidad, Señor, de que tu gracia sigue como sigue y que no la tomemos a la ligera, Señor. No vamos a tener 400 años. Dios ahorita está hablándonos y quiere que toda su gracia y todo lo bueno que nos ha hecho es para traernos arrepentimiento, para traernos a ser más y más a tu imagen, Señor. Llévanos a nuestros respectivos hogares, Señor. Llévanos a nuestra semana que comenzará mañana. Está con nuestros hijos, nuestros jóvenes. Estar protegiendo a nuestros corazones, Señor, en esta congregación, Señor. Y que podamos tomar todo lo que estamos escuchando este día del Señor, que no es nada, Señor, de tiempo comparado con el tiempo que le damos a otras cosas, Señor. Que podamos ser útiles, Señor, en el reino de Dios, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.